Buenas, soy la doctora Nuria Sánchez Hernández y esta es mi comunicación titulada Puzzle de Aronson, Fútbol, una experiencia educativa en clase de educación física. Bien, antes de nada decir que vengo de la Universidad de Valencia y que me es imposible estar presente justo en estas fechas, pero bueno, espero que esté desarrollándose las jornadas perfectas y que la gente esté muy motivada escuchando las comunicaciones. Bien, este trabajo surge de una tesis doctoral, la tesis doctoral que defendí hace ya unos años, llamada Educación Física y Género, una etnografía educativa para el cambio. La tesis comenzó con un proceso de observación de las clases de educación física durante un año lectivo aquí en Valencia para observar los comportamientos machistas dentro de las clases de educación física. Después, ¿qué se hizo? Se propuso y se creó una unidad didáctica de fútbol coeducativa donde chicos y chicas participaban en igualdad. Y por último, se analizó la influencia de esta unidad didáctica que se creó en el comportamiento del alumnado. ¿Cuál era la realidad inicial que nos encontramos dentro de las clases? Bien, existía una preocupación en los centros escolares por la violencia y la convivencia entre el alumnado. Además, más específicamente en clase de educación física, vimos un claro machismo. El cómputo de todo nos hizo plantearnos si era posible que la educación física fuera un lugar para el cambio hacia esa igualdad de género. Más específicamente, sabíamos que existía una carga de género en el fútbol, ¿vale? Es decir, había un tratamiento sexista en la sociedad caracterizado por ese patriarcado donde se le daba un papel secundario a la mujer y una posición de dominancia al hombre. Solo cuando juegan ellos es importante, nos planteamos. Es un deporte masculino por antonomasia, ya lo sabemos, y la incorporación de la mujer al fútbol ha sido de forma desigual, minoritaria y lenta. De forma que existe una resistencia al modelo hegemónico, el tradicional, el deporte de hombres, ¿vale? El cuerpo técnico son hombres, de normal los árbitros también, los linieres y los jugadores, pues bueno, cada vez existen más mujeres. Dentro del escenario académico de educación física, la situación no era menos alentadora, ¿vale? En situaciones de competición los niños ignoraban a las niñas, incluso les robaban el balón. Ellos tomaban las decisiones al darles autonomía dentro de clase, el profesorado. Las creencias y expectativas de los profesores sobre el fútbol perduraban, nos dimos cuenta, sabíamos que se resistían, que lo veían normal la no participación de ella. Así que bueno, ante este panorama no les queda otra opción a las chicas que asimilar el modelo deportivo hegemónico. ¿Qué proponemos? Pues propusimos una etnografía con orientación crítica, donde al final queríamos que el alumnado reflexionara, ¿vale? En octubre se inició la etnografía, en febrero se hizo la parte práctica, pasar a la acción, esa unidad didáctica, estereotipos en fuera de juego, y la etnografía terminó en junio. ¿En qué consistía la unidad didáctica, estereotipos en fuera de juego? A nivel general, fueron 8 sesiones de educación física, se puso en práctica en 5 grupos de la ESO, tanto en tercero como en segundo. Las profesoras tenían que estar presentes en las clases, el alumnado era diverso en cuanto a sexo y a raza. Existían diversidades funcionales, estaban presentes también, y el centro era consagración por rendimiento académico. Más específicamente, si nos focalizamos en cada sesión, en la 1 se realizó un torneo de fútbol donde para nosotros fue un pretexto crítico para hacer reflexionar al alumnado. La sesión 2 fue una reflexión inicial y una formación de grupos puzzle. De la 3 a la 6 fue la parte práctica, cooperativa. La 7 una evaluación de habilidades, digamos que el examen, pero no nos gusta decir el examen, era una evaluación, que ya veremos cómo lo organizamos, y la última una reflexión final sobre mujeres futbolistas. ¿Vale? Bien, si nos centramos en los pilares fundamentales de esta unidad didáctica, se tuvo en cuenta tanto el puzzle de Aronson como las habilidades del fútbol y por último los pretextos críticos para hacer reflexionar. El conjunto de estos tres pilares
con el conjunto de estos 3 pilares tratábamos romper con los roles preestablecidos sobre las diferencias de género. Si nos centramos en las habilidades del fútbol, tuvimos en cuenta la conducción y el golpeo, el control y el pase, el papel de las atacantes y el de las defensoras. Únicamente de que el alumnado viera las atacantes, las defensoras, ya se creó un pequeño debate. Estas son las fichas que teníamos en cuenta a la hora de poner en práctica, ¿vale? Control y pase, conducción y golpeo, el papel de las defensoras y el papel de las atacantes. Si nos venimos al tema del puzzle de Aronson que pusimos en práctica, comentar que ya sabemos que se divide el grupo en equipos de trabajo y se convierten en expertos. A la vuelta, con el grupo inicial, enseñan a los compañeros lo aprendido y al final se tiene en cuenta esa cooperación y la responsabilidad. Cabe señalar que la sesión 3 y 4 fue de grupos de expertos y la 5 y la 6 se volvió a los grupos puzzle y que había un capitán en cada grupo que tenía estas funciones. Motivar a las personas del grupo, animarlas en todo momento, respetar y hacer respetar a las personas, a todas las del grupo, enseñar las habilidades propias del fútbol, las 4 que hemos visto, y facilitar que el grupo esté cohesionado y que haya una solidaridad entre las personas. En cuanto a la evaluación, ¿vale? Estos son los 6 pilares que se tenían en cuenta sobre la actitud, participación, aprendizaje, SEO, interés y cooperación, y los tienen ahí plasmados, ¿vale? Se evaluó el alumnado, hubo una autoevaluación, el alumnado se evaluaba, las profesoras también evaluábamos y luego evaluación grupal por pares, cada grupo evaluaba al otro grupo. En cuanto a los pretextos críticos, sabemos que se utilizó el fútbol como pretexto crítico para desvelar y combatir las discriminaciones de género en clase de educación física. Se utilizó como pretexto crítico una ficha que se le preguntó al alumnado sobre si le gustaba el fútbol y escribía su opinión, un cuestionario de preguntas sobre el torneo de fútbol sin reglas para saber cómo se sintieron, las lecturas de un relato A y B parecido a lo que sintieron en el torneo y unos grupos de discusión grupal. El material es este, ¿te agrada el fútbol? Escribían lo que sentían, ¿vale? ¿Qué sientes cuando lo ves en la tele? ¿Qué sientes cuando lo practicas? ¿Te gusta? ¿Vale? Otra ficha sobre el torneo de fútbol. ¿Te has divertido? ¿Te has aburrido? ¿Te has sentido integrat? ¿Cómo te has sentido en relación a otros compañeros? Relato A y B, dependiendo de si habrán tenido buena o mala experiencia en el torneo. Y por último, una reflexión final de mujeres futbolistas. En esta reflexión final se les puso un vídeo sobre micromachismos, otro sobre ellos y ellas mismas practicando y el último es de fútbol femenino. Cabe señalar que en este año yo estaba jugando en el Valencia femenino y puse un vídeo donde yo aparecía. Así que creo también un poco de debate en línea con este pretexto crítico para hacer reflexionar al alumnado. Si nos vamos ya a los resultados, la unidad didáctica ha mejorado los niveles de participación de las personas menos atraídas por el fútbol. Además, las más orientadas al rendimiento en algunos momentos mostraron quejas. Sin embargo, el diseño ha aportado valores educativos, más allá de esas habilidades del fútbol. Entrando en detalle, un comentario de una profesora sobre la mejora del clima ha servido para que se comprometan más. El nivel de tensión es mayor entre ellos. Es mejor trabajar en grupos reducidos. A toda la clase se le pegaba el buen clima. Sobre la participación femenina, donde las chicas empezaron en los márgenes y luego ya participaron y tuvieron más motivación, la profesora comentó: vale la pena trabajar así porque ellas se han tenido que involucrar más. Han cogido el papel de entrenadoras cuando jamás se hubiesen visto en una situación de explicar nada relacionado con el fútbol. En cuanto a los pretextos críticos, ellas comentaron que han propiciado espacios de discusión y debate, ayudando a construir y deconstruir un conocimiento, ¿vale?, sobre las desigualdades de género. Comentario de una alumna: todas decimos que nos da igual que nos dejen las últimas, porque estamos acostumbradas, pero en verdad duele mucho.
pero no tenemos más que tragar, como llevamos haciendo siempre. Y hacemos como si nos diera igual. No me da igual ni a mí ni a ninguna de nosotras, aunque pongamos buena cara. Así que bueno, digamos que esta unidad didáctica ha aportado valores educativos más allá de las habilidades del fútbol. Una sesión práctica que yo propongo siempre al profesorado de educación física es la primera sesión, hacer los grupos puzzle y una reflexión inicial una vez creado el torneo de fútbol. En la sesión 2 y 3, creación de grupos de expertos, 2 sesiones practicando la misma habilidad. La sesión 4 y 5 se vuelve a los grupos puzzle del torneo y cada persona es encargada de explicar su habilidad al resto del grupo. Digamos que también son 2 sesiones, ya llevamos 5. La sesión 6 es la evaluación del alumnado, la evaluación de los profesores y la evaluación por pares, practicando una habilidad, la que quieran ellos y ellas. Sesión 7, vuelta a jugar el torneo, a ver qué se ha creado ahí, si ha habido algún cambio, y una reflexión previa sobre lo ocurrido en clase. Y por último, esa reflexión final que hemos comentado anteriormente sobre las mujeres futbolistas, esta que habíamos comentado. Bien, en cuanto a la organización espacial, el alumnado, cada grupo, como eran 4, se ponía en media cancha. Tenían las fichas que están aquí y el material se le dejaba, de forma que el grupo 1 empezaba con la conducción y el golpeo, grupo 2 control y pase, 3 papel de las defensoras y 4 atacante. Y esta es un poco la organización. Y digamos que bueno, el uso de los pretextos críticos, ¿vale? En una clase de educación física con 24 alumnos, pues ¿qué hay que hacer? Pues crear equipos para el torneo de fútbol donde se reflexione. El jugar ese torneo de fútbol sin reglas para que también les cree algo en la cabeza, me pasan el balón, no me pasan, de quién tiene más el balón, quién no, las chicas están en los márgenes, no están. Esa reflexión inicial sobre las situaciones del torneo y la lectura de los grupos en grupos de los relatos A y B. Y por último, los grupos de discusión sobre las sesiones prácticas. Así que bueno, creo que me ha ajustado el tiempo. Os doy las gracias y si tenéis alguna duda me podéis preguntar, ¿vale?